Nuestra vida de fe depende forzosamente de los sacramentos, signos sensibles de un Dios invisible que, aunque no veamos, se hace presente en nuestras vidas de una forma muy perceptible a través de nuestros sentidos, y esto con el propósito de que no tengamos duda de que ahí está en cada momento importante de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Pero no solamente eso, también es una realidad que a través de esos sacramentos Dios nos dispensa de gracias especiales para poder vivir como hijos suyos, y cuando acaso las estropeamos en razón de nuestra debilidad humana, a través de un sacramento en concreto nos las restaura también para que podamos seguir adelante. Sin embargo, hay dos sacramentos que suelen ser menospreciados. Se les da poca importancia, no la importancia debida, y esto definitivamente que tiene consecuencias negativas para la vida de fe de todo hijo de Dios. ¿Cuáles son estos dos sacramentos y a qué se debe que no sean valorados como se debe? ¿Hay algún responsable? ¿Hay algún culpable? Sí los hay. Acompáñame en esta emisión del Club de los Búhos y vamos a reflexionar acerca de estos dos sacramentos. Una familia se muda a una nueva ciudad y al comenzar a hacer amistades, su vida comienza a dar un giro inesperado que los hace dudar si el cambio de residencia fue la decisión correcta. La vecina de la calle París. Una novela cuya lectura no se puede detener hasta llegar a la última página. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? La vecina de la calle París, una novela de suspenso cuyos protagonistas son personas de carne y hueso que dejan ver las luces y sombras que iluminan y oscurecen las relaciones entre amigos y hasta la vida que debiera ser santa en una parroquia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida ante la injusticia. La vecina de la calle París. Disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon. Léela ya. ¿Cómo estás? Bienvenido a una emisión más de tu programa El Club de los Búhos. Este programa que pasa por la noche, ya muy noche, una vez entre semana, que no tiene realmente un día fijo. Solemos transmitirlo los martes y los miércoles y rara vez lo hemos hecho en jueves. Sin embargo, en esta ocasión he tenido que esperar hasta esta ocasión para poder transmitir el programa. Es un programa en vivo, es un programa interactivo, es un programa que le gusta mucho a las personas y me da mucho gusto poder compartir este momento contigo, este momento que resulta realmente tan importante. Vale la pena siempre hacer un alto a lo largo de la semana y dedicarnos a pensar acerca de nuestra fe y a repensar nuestra fe incluso. Y este programa del Club de los Búhos lo que es, en realidad es eso, es un programa para pensar. Un programa para pensar la vida a la luz de nuestra fe. Es lo que es el Club de los Búhos y yo creo que por eso es por lo que es un programa tan gustado. Vamos a comenzar con una oración como es costumbre. Vamos a ponernos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor. De luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor.
La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura a su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su Espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración es el himno que propone el oficio de lectura para este jueves. Es un himno que se llama Con gozo el corazón cante la vida. Y que así sea. Y bien, pues vamos a comenzar nuestro programa, pero como siempre ya tenemos aquí a nuestro querido Buino, que se despierta para saludar a todos nuestros amigos que están aquí en esta ocasión. Tengo que hacer mención de esto porque fue una maravilla. Bueno, luego nos vemos. Fue una maravilla este sábado en ese retiro en el que me invitaron a dar las conferencias, que me encontré a Lulú Santos, y que me sorprende porque vean ustedes la belleza que me regaló. Vean nada más si no está bonito. Nuestro querido Buino, pero aquí bordado con chaquiras en un cojín. Díganme si no está bien bonito. Y me dio mucha alegría porque me lo regala y me dice, toma para nuestro club, así ya, nuestro club. Y luego corrigió y dijo, bueno, para el club de los búhos. Le digo, no, pues es que es nuestro club. Claro que es nuestro club. Así que, pues muchas gracias a Lulú y ojalá que se conecte al rato para darle las gracias en vivo, aunque por supuesto ya le di las gracias en persona. Pero seguramente que le emocionará ver que el cojín aquí está anunciado y presentado en el Club de los Búhos, en nuestro club, como dice ella. Pues bueno, amigos, que vamos a comenzar. El tema que nos interesa esta noche es los dos sacramentos más menospreciados. ¿Cuáles son ustedes, en su opinión, cuáles creen que son los dos sacramentos más menospreciados? Los dos sacramentos que la gente suele dejar para después, o que de plano suele olvidarse de ellos por completo. Son dos. ¿Cuáles creen ustedes que sean estos dos sacramentos? A ver si alguien atina. Pau dice que es la confirmación y la unción de los enfermos. Yo creo que Pau ya vio este programa porque pues efectivamente los dos sacramentos que más suelen dejarse para después, o que suelen incluso olvidarse, son estos dos, la confirmación y la unción de los enfermos. Muy bien, Pau, te felicito porque has acertado. Y es que en efecto, fíjense ustedes cómo, lógicamente cuando nace un bebé, pues se lo bautiza, y de hecho se le tiene que bautizar en las primeras semanas. Mal hacen quienes los bautizan 10 meses después o incluso cuando cumple un año. No, un bebé tiene que ser bautizado cuanto antes. ¿Por qué? Para que cuanto antes sea hijo de Dios. Porque lo que nos hace el bautismo no solamente nos borra el pecado original, sino que el bautismo nos hace hijos de Dios, ¿sí? Dios creó a todos los hombres y mujeres que existen y que han existido y que existirán, ¿sí? Pero Dios ha querido que de todas sus criaturas, a las cuales a todas ama y por las cuales su Hijo murió por todos, Dios ha querido que sus hijos sean los que son bautizados, lo cual es para nosotros un gran privilegio, que también implica una responsabilidad muy fuerte, porque tenemos que vivir como hijos de Dios. Pero bueno, el caso es que se hace el bautismo, ¿no? Y después, el siguiente paso lógico es hacer la primera comunión. Y la primera comunión como que tiene cierto encanto, porque aparte la cuestión es que cada sacramento se vincula con una gran fiesta. Usualmente,
Entonces, igual para la primera comunión, la familia se viste de gala, se hace, no sé, lo que sea, el banquete, el desayuno, lo que ustedes quieran. Todavía la primera comunión como que tiene algo, que el vestido para la niña, que el traje para el niño, que, o sea, esas partes materiales, a fin de cuentas, tienen que ver. En algunos lugares se hace la primera comunión por inercia, como sucede acá en Estados Unidos. Porque acá en Estados Unidos, de cajón, se hace la primera comunión cuando los niños van en segundo grado. Entonces, los que estudian en una escuela católica, cuando llegan a segundo, hacen la primera comunión como ir al segundo grado, punto. Sin mayor pensarle si realmente es el momento, sin realmente evaluar si los niños están listos para entender lo que están haciendo, en segundo grado lo hacen y ya. Entonces, por alguna razón, pensada o sin pensar, se llega a hacer la primera comunión. Incluso muchos católicos que no son practicantes llevan a sus hijos a hacer la primera comunión, ciertamente, y después ya no los vuelven a llevar a misa. Pero luego llega el momento del sacramento de la confirmación y agárrense, porque es el primer sacramento que a la gente suele importarle poco. Digamos las cosas como son. A la gente le importa poco. Yo sé que ustedes no, porque están viendo el Club de los Búhos, ¿no? Pero es una realidad que la confirmación es un sacramento que a la gente le importa poco. Y es la razón por la que hay muchos que llegan incluso a casarse sin haber estado confirmados. Así como lo oyen. Hay muchos que llegan a casarse, y cuando digo casarse me refiero a contraer el sacramento del matrimonio sin haberse confirmado. Y en algunos lugares donde se les exige a los novios estar confirmados, pues entonces van y toman un curso express para confirmarse por requisito. Y en esos países, ¿cuántas veces vemos que hay un grupo de adolescentes que se están preparando para hacer su confirmación con ilusión? Y no falta el treintón que está a fuerzas porque si no, no se va a poder casar. ¿Cuántas veces vemos eso? Muchas. Y lo más grave es que, así como les digo que hay personas que llegan a casarse sin haberse confirmado, hay personas que llegan a morirse sin haberse confirmado. Así como lo escuchan, sucede. ¿Y cuáles son los pretextos para dejar de lado un sacramento tan importante o para empezar a postergarlo dándole prioridad a otras cosas cuando llega realmente el momento? El sacramento de la confirmación es el sacramento que nos hace adultos en la fe. Y esa adultez en la fe no está necesariamente ligada a la edad, por lo que no es un sacramento para adultos, no es un sacramento que se tenga que recibir a los 18 años, donde legalmente a los 18 se es adulto, o que se tenga que recibir a los 21, donde a los 21 legalmente se es adulto. No, es un sacramento que se ha de recibir cuando alguien ha alcanzado ya la madurez en la fe, para él mismo confirmar la fe que recibió de sus padres sin que sus padres le preguntaran. Porque los papás lo hicieron hijo de Dios sin preguntarle, sabiendo que era lo mejor para su vida. Pero cuando la persona alcanza la madurez en la fe, es el momento de refrendar y decir: sí, confirmo ese bautismo, confirmo mi fe, confirmo que soy hijo de Dios y que quiero asumir las consecuencias de ser hijo de Dios. Y para poder vivir en la fe como hijo de Dios adulto, estoy dispuesto y quiero recibir este sacramento de la confirmación para ser ungido con el Espíritu Santo y recibir sus dones y poder así vivir una vida adulta en la fe. Tan malentendido es este sacramento. Si vieran ustedes cuál fue mi formación para la confirmación. Ahí les va. A mí no me preguntaron y honestamente no era ese el momento en el que yo me tenía que confirmar. ¿Por qué no? Porque viendo mi vida en retrospectiva,
estaba yo más grande cuando realmente hubiera sido el momento ideal para ir a confirmarme con un deseo ardiente y con una convicción total. La historia de mi confirmación fue así. Iba yo en sexto de primaria, era septiembre, y de pronto llega mi abuela y nos avisa que va a haber confirmaciones en su parroquia y que nos tenemos que inscribir, o que ella de hecho ya nos inscribió para que nos confirmemos. Entonces, una semana después, un miércoles, estábamos en la parroquia de mi abuela, su servidor a mis 11 años, mi hermana a sus 10 y mi otra hermana a sus 8. Y fuimos a 3 sesiones en la que la primera parte de la clase que nos dio un sacerdote, la primera parte de la clase fue un video que hablaba sobre el sacramento de la confirmación, un video como de 15 minutos que hablaba sobre la confirmación. Y para que se imaginen ustedes, en ese tiempo no existían ni siquiera las videocaseteras, entonces ya saben, el proyector y allá en la pared. Y bueno. Y después de eso, el resto de la clase del miércoles y toda la clase del jueves y la mitad de la clase del viernes fue aprender los cantos que íbamos a cantar en la misa de la confirmación. What? El viernes la primera parte fueron los cantos y la segunda parte fue ir a la iglesia a que el padre nos explicara la mecánica de cómo íbamos a entrar, de dónde nos íbamos a sentar, de en qué momento íbamos a ir, de que cuando el obispo nos dijera lo que le íbamos a contestar. El sábado en la mañana tuvimos que ir, me acuerdo, porque no sé de dónde sacaron los típicos hijos de las catequistas, lo que ustedes quieran, montaron una obra de teatro. Entonces tuvimos que ir a soplarnos la obra de teatro comiendo tamales y atole que te quemaba la lengua con el señor obispo que estaba ahí. Porque eso era para agasajar al señor obispo. Y teníamos que estar ahí. Luego en la noche hubo una misa. Es que me da risa. Hubo una misa con el obispo, presidida por el obispo, para que nos confesáramos. Entonces, empieza la misa, empieza a caer una tormenta y se va la luz. Y nos quedamos en tinieblas, horas en tinieblas en la iglesia, hasta que volvió la luz y la misa pudo continuar. Pues el domingo llegamos a la confirmación y lo que habíamos enseñado con el padre, iba a decir el párroco, pero no el párroco, lo que ensayamos con el padre sirvió para lo mismo que nada, porque si tomamos ese curso de cantos 50, había como 120 personas que se iban a confirmar, que surgieron de la nada y que no tomaron el curso. Entonces era un gentío que no cabíamos en la iglesia. En fin, bueno, así fue mi confirmación. Y sí quedé confirmado, el sacramento fue válido por el ex opere operato, independientemente de mi disposición y de lo que fuera. Pues aparte, bueno, pues sí, yo iba en la mejor disposición. Realmente yo me tomaba las cosas de la fe en serio, eso sí puedo decir. Que el curso pues realmente no sirvió para nada, pues sí, así fue, pero yo sí me tomaba en serio las cosas. Pero ese no era mi momento, realmente mi momento iba a venir después. Pero bueno, ya confirmado estaba y así fue la cosa, ¿no? Y sí, como que la formación catequética para la confirmación por mucho tiempo fue realmente muy deficiente. Y ahora pues hay lugares donde incluso se exigen 2 años de formación semanal. Aquí donde yo vivo se forman 2 años. El requisito son 2 años. Precisamente para que se entienda y para que los que están formándose comprendan lo que significa este sacramento y así cuando lo reciban puedan sacarle provecho. Pero curiosamente, un indicativo de que no es un sacramento que tampoco la gente valore tanto, es que aquí las confirmaciones se hacen entre semana, muy tarde y terminan y cada quien se va a su casa y se acabó. Nadie hace un festín. Nadie festeja que sus hijos se hayan confirmado. Y eso es un grave indicador de que es un sacramento que no importa mucho a la gente. Porque ciertamente que el festejo es lo que menos importa. Pero es una realidad también que cuando algo se valora como gran evento que es, como gran acontecimiento en la vida de un hijo, como seres humanos lo festejamos. Entonces cuando cada quien se va a su casa acabada la misa como si nada hubiera pasado,
es que en su corazón es como que nada hubiera pasado. Otro indicativo de que es un sacramento que realmente la gente no le interesa. O sea, eso es verdaderamente grave, verdaderamente grave. Y si escucháramos las razones de las personas para diferir la confirmación de sus hijos, la verdad es que el que se tome en serio la vida de fe de sus hijos no puede jugar con estas cosas. Le tiene que dar la prioridad adecuada y no puede salir con pretextos, porque realmente postergar estos sacramentos obedece únicamente a pretextos. Sobre todo cuando ya el hijo tiene realmente la capacidad de decir, sí, este es el momento, estoy listo para recibirlo. Y si en esas circunstancias los papás lo postergan, los que están fallando son los papás. Pero pasa con una frecuencia realmente exagerada, exagerada. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este sacramento? El sacramento de la confirmación. Es un sacramento que nos sella con el sello del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo mismo. Es un sacramento en el cual lo percibimos. Yo te decía que un sacramento es un signo sensible de Dios invisible. Entonces, no vemos en el sacramento de la confirmación, no vemos al Espíritu Santo que nos unge, pero el obispo nos unge con el santo crisma, que es uno de los 3 santos óleos que bendice en la misa crismal el jueves de la Semana Santa, en la mañana. Y que de hecho en el caso del crisma no está bendecido como está bendecido el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos, que son aceite de oliva. En el caso del santo crisma es aceite de oliva mezclado con perfume de rosas, mezclado con perfume de nardo, lo cual produce una fragancia exquisita, el olor a santidad. Y a diferencia de los otros que están bendecidos, el crisma está consagrado. Y es ese aceite el que nos unge el obispo, y entonces con eso quedamos confirmados. Y con el sentido del olfato percibimos el aroma del crisma, que es el aroma del Espíritu Santo, es el aroma de Dios. Y sí lo percibimos con el sentido del olfato. Es aparte un sacramento tan importante que no es conferido por un sacerdote. Es conferido por el obispo, porque el obispo es sucesor de los apóstoles. Cuando mis hijos se confirmaron, a cada uno de ellos, como preparación inmediata ya para celebrar el sacramento, el día de su confirmación, les dije lo siguiente: todo lo que te enseñaron en tu curso muy bien, pero esto es lo más importante, porque lo que nunca enseñan en las catequesis sacramentales del sacramento que ustedes quieran es cómo sentir a Dios al momento de recibir el sacramento. No. Te enseñan la catequesis del sacramento, a lo mejor la teología del sacramento, a lo mejor la historia del sacramento, a lo mejor te dicen cómo vivir el sacramento, te enseñan la mecánica del rito para que sepas qué hacer y cómo moverte y qué contestar, pero en ningún curso de catequesis te enseñan cómo sentir a Dios al momento de recibir el sacramento. Entonces, lo que yo le dije a mis hijos fue esto: en el momento en que te levantes hacia donde el obispo, en ese momento deja de ver al obispo y ve que está ahí un sucesor de los apóstoles, porque es lo que es un obispo. Piensa en el apóstol que tú quieras, en Pedro, en Santiago, en Juan, en Tadeo. Piensa en el que tú quieras. Y cuando te acerques con el obispo, imagínate a ese apóstol enfrente de ti. Y en el momento en que el obispo te unja con el crisma en tu frente, en ese momento inhala con todas tus fuerzas y llénate del aroma del Espíritu Santo. Y si haces esto, te prometo que te vas a estremecer y que ese momento nunca se te va a olvidar en tu vida. Y así lo hicieron. Y después me dijeron: papá, no inventes, hice lo que me dijiste. ¡Qué experiencia! Pues sí, qué experiencia. Un sacramento tan importante que el que lo confiere es un sucesor de los apóstoles, no un sacerdote.
Hay excepciones en las que un sacerdote puede administrar el sacramento de la confirmación. Uno, cuando es Pascua, en la vigilia pascual en la noche santa, el párroco puede confirmar a los feligreses de su parroquia en la noche de la santa de la vigilia pascual. Dos, por una delegación especial del obispo, en casos en los que un obispo no puede asistir definitivamente a un lugar a llevar a cabo la confirmación. Pensemos en aquellos lugares muy rurales, donde a lo mejor el obispo puede llegar cada 3 años, donde incluso los sacerdotes pueden a veces estar ahí cada 2 meses. Imagínense, hay lugares así. Entonces, en esos lugares en que es tan difícil que el obispo alcance a llegar, se le puede dar una delegación a los sacerdotes para que ellos administren el sacramento de la confirmación. Porque si bien es importante que lo administre el obispo, más importante es que se administre, aun cuando el obispo no puede estar. Esa es la otra. Y hay una más, que precisamente habla de la importancia que tiene este sacramento, y es en peligro de muerte. Esto, por favor, tómenlo en cuenta, porque es algo que muy pocos saben. El sacramento de la confirmación es tan obligatorio que lo recibamos, que cuando alguien está en peligro de muerte y el sacerdote acude, el sacerdote no solamente lo absuelve de los pecados y no solamente le da la comunión como viático instantes antes de morir, si no está confirmado, pero se le tiene que hacer saber al sacerdote, en peligro de muerte, el sacerdote puede administrar la confirmación para que el que muera no muera sin haber recibido la confirmación. Lo que habla de la exigencia de recibir este sacramento. Y es una verdadera tristeza que te tengan que confirmar al momento de tu muerte porque no te interesó hacerlo a lo largo de tu vida, o porque tus papás lo fueron dejando para después y para después y para después hasta que se pasaron los años. Y más trágico todavía, morirte sin confirmar porque no sabías que si no estabas confirmado le tenías que decir al sacerdote que te fue a asistir en tus últimos instantes que te confirmara. Entonces, como pueden ver ustedes, es realmente un sacramento importante. No es opcional. No te puedes morir sin él, así de simple. Así de importante, así de grave es esto. Así de grave es esto. Es que no consigo padrino. No se necesita padrino para recibir el sacramento de la confirmación. No se necesita padrino para recibir el sacramento de la confirmación. Eso no puede ser un impedimento, de manera alguna. ¿Cuáles son los efectos de la confirmación? Lo podemos ver claramente en el catecismo. La confirmación nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba, Padre. O sea, si con el bautismo somos hijos de Dios, con la confirmación somos todavía más hijos de Dios, por así decir. Nos une más firmemente a Cristo, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia y nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Dime si no va a ser importante. Oye, es que imagínate, atreverte a casarte. No es nada fácil el matrimonio. Atreverte a casarte sin ir con todas las armas. Oye, es de necios. Y hay gente que se casa donde los obispos no les exigen que estén casados. O sea, el Código de Derecho Canónico no marca que sea una exigencia, pero un obispo en su diócesis puede disponer que así sea. Pero en los lugares donde no, es una necedad casarte sin haber recibido la confirmación, sin haber recibido esos dones del Espíritu Santo que te van a fortalecer para que cuando el matrimonio comience a oscilar, a tambalearse, a resquebrajarse, tengas con qué. La confirmación, como el bautismo del que es la plenitud, o sea, el bautismo sin confirmación, podríamos decir que no está completo. Aquí lo dice el catecismo. La confirmación es plenitud del bautismo. Lo que lo hace pleno, lo que lo completa,
es la confirmación. Solo se da una vez. Así de importante, porque marca en el alma una marca espiritual imborrable. Imprime carácter, es el término técnico. Y este carácter que se imprime perfecciona el sacerdocio común de los fieles que recibimos en el bautismo, y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de cargo. Pues aquí tienen ustedes unas cuantas reflexiones acerca de este sacramento tan importante y que tristemente, sí, es uno de los dos más menospreciados, menos valorados, más dejados para después. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar del otro sacramento que también suele ser menospreciado. Con ganas de vivir, el nuevo libro de tu amigo Mauricio Pérez. Con ganas de vivir, reflexiones para vivir la vida sin perder la brújula y conservando la paz. Con ganas de vivir, el libro católico más pedido en Amazon. Disponible en Kindle y edición impresa. También a través del sitio semillasparalavida.org/con ganas de vivir. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Atención, la edición impresa ya está también disponible en Amazon México. Pídela ya. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? ¿Quién es la vecina de la calle París? Esta novela de suspenso se entreteje pasando por una aerolínea, una calle, una tienda de almacén, una parroquia, un colegio católico y un tribunal de justicia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida de un jefe de familia ante la injusticia. La vecina de la calle París, una lectura que no podrás detener hasta llegar a su última página. Pide tu copia impresa en amazon.com, descarga el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. La vecina de la calle París. Léela ya. Si no tengo amor, nada soy. El himno del amor de San Pablo hecho vida. Un himno de amor hecho vida en el noviazgo. Un himno al amor hecho vida en el matrimonio. Un himno de amor hecho vida en los padres. Un himno al amor hecho vida en las familias. Si no tengo amor, nada soy. Una fascinante conferencia que le ha cambiado la vida a muchas personas. Grabada en vivo, impartida por tu servidor Mauricio Pérez. Si no tengo amor, nada soy. Descarga el audio de la conferencia en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Bien, pues estamos de vuelta aquí en el Club de los Búhos y aquí está Buino nuevamente para avisarme que hay más mensajes y saludos por acá, así que vamos a revisarlos. Con respecto a la unción, ¿se puede administrar a una persona que no sea católica? No se puede, es un sacramento para los hijos de Dios. Los sacramentos los reciben los hijos de Dios, salvo el sacramento del bautismo, que lo recibe alguien que todavía no es hijo de Dios y que con él se convierte en tal. Pero no, los sacramentos solamente los puede recibir un bautizado. Cuando un familiar está muy enfermo y es de otra religión, ¿podemos pedirle a un sacerdote que lo unja? No, tampoco. ¿A ti te gustaría andar de paseo en la India, por ejemplo, y que te da un infarto y estás ahí muriéndote y que lleguen y te empiecen a hacer rituales hindúes? No, por supuesto que no. Entonces tenemos que ser respetuosos de la fe de cada quien, encomendar eso sí a cada persona al amor infinito de Dios, a su divina misericordia, confiar en que Jesús ha muerto por nosotros, pero tenemos que ser respetuosos de la fe de los demás. Entonces, si alguien está muriendo o ya murió incluso, tiene que ser sepultado según sus propias creencias, según su propia fe. No puede recibir sepultura cristiana alguien que no es católico, En consecuencia, alguien que no está bautizado, y esto también es una de las razones importantes por las que los papás no deben diferir el bautismo de sus hijos bebés. Si algo les pasa y llegan a morir,
no pueden recibir la sepultura cristiana si no están bautizados. Y luego se enojan con los sacerdotes porque es que no quiso, pues es que no se puede. Por eso hay que entender la fe y tomársela en serio. ¿Qué edad recomiendas para recibir la confirmación? Mi niño tiene 10 y me insiste que ya quiere confirmarse, pero yo le digo que espere, porque en la primera comunión la recibió a los 6 añitos y me gustaría que madurara más. El hecho de que él tenga tantas ganas es ya un buen indicador. Sin embargo, aquí en la arquidiócesis, el arzobispo ha dispuesto que la confirmación sea a partir de los 17. Se puede pedir una dispensa. Entonces, si realmente están ustedes convencidos de que la quieren hacer antes, tendrían que ir al arzobispado y pedir una dispensa al obispo, pero aquí ha dispuesto que sea a partir de los 17, entonces todavía le falta. Y lo que sí es que tu hijo, también esto es un detalle importante, tendría que pasar por el programa de formación que dura 2 años, y por lo mismo de que se prepara a jovencitos de 17, es un curso que está orientado a adolescentes de esa edad. Entonces los temas que se abordan no necesariamente estarían preparados para la edad de tu hijo. Todavía no. Entonces, a lo mejor por prudencia sería mejor esperar para que cuando pueda tomar el curso sea un curso que le venga bien. Porque también no se trata de solo querer. Se trata de estar bien formado para recibir el sacramento. Y son 2 años. Entonces, yo creo que lo mejor es que esperen. Si realmente están muy decididos, pues vean si les dan la dispensa, pero a lo mejor sí sería mejor que esperen para que el curso sea acorde, ¿no? Es como que, pues imagínate, es un curso para muchachos de preparatoria, tu hijo va en la primaria. Yo creo que ahí puedes notar la discrepancia, ¿no? En cuanto a la formación que se da y la edad de tu hijo. Entonces a lo mejor sí sería bueno esperar por esa razón. Bien, pues vamos a continuar. ¿Cómo ves, Buino? Vete a descansar tantito y te despierto para venir a despedir el programa. Pues bien, que estábamos entonces a punto de hablar del segundo sacramento que es más menospreciado. Y este es el sacramento de la unción de los enfermos. Sí, así es. Este sacramento se puede recibir cuando se tiene una enfermedad grave. Tampoco hay que abusar de él porque a veces se cae en el extremo. Y a veces vemos que hay misas donde se administra la unción de los enfermos y 80% de los asistentes están formados. Entonces, pues, como que no es así, porque ni modo que si están tan mal no estarían ahí. Realmente es un sacramento para cuando alguien está verdaderamente enfermo o para cuando va a ser sometido a una cirugía de riesgo, porque podría morir por la anestesia o si algo sale mal. Pero cuando alguien está verdaderamente enfermo, necesita el sacramento. Y ni siquiera diría yo es conveniente que lo reciba. No, es necesario que lo reciba. Este sacramento de la unción de los enfermos que administra el sacerdote sigue un rito muy bonito. Y algo muy bonito de este sacramento, que es uno de los sacramentos de sanación junto con la reconciliación, es que en verdad hace que el enfermo se sienta mejor. Así es. Y una de las partes bonitas del rito es que ayuda a que al recibir el sacramento de la unción de los enfermos sintamos paz, sintamos serenidad, se nos quite el miedo de la enfermedad. Y ya tan solo por eso, aunque no nos sintiéramos mejor, porque no es un sacramento que te va a curar la enfermedad, es un sacramento que te va a ayudar en la enfermedad. Y gran parte de la ayuda es eso, porque cuando estamos gravemente enfermos, es una realidad que además de las dolencias y además de la incapacidad que puede provocarnos la enfermedad y de las limitaciones y de la debilidad física, algo que nos hace sentir todavía peor es sentirnos angustiados por estar enfermos. Es tener miedo a no aliviarnos. Es incluso tener miedo a morirnos. Y este sacramento nos da esa paz que necesitamos para poder atravesar esa enfermedad con serenidad o con valentía. Y eso hace literalmente una diferencia entre el cielo y la tierra. Vivir la enfermedad en la tierra con angustia o vivir la enfermedad en el cielo en la paz de los hijos de Dios. Y
Por igual, como signo sensible, cuando somos ungidos con el óleo de los enfermos, que otra vez es uno de los 3 santos óleos, es aceite de oliva, está bendecido, no consagrado como el crisma, está bendecido con un rito de bendición especial en la misa crismal, el jueves de la Semana Santa, en la mañana. Cuando somos ungidos, se siente la presencia de Dios. Es aceite de oliva, pero invariablemente el que es ungido en la frente, en las manos, empieza a sentir un ardor, empieza a sentir un calor que no le deja a uno la menor duda de que realmente Jesús nos ha ungido. En verdad así es. Y es por lo que es necesario. Por eso es que yo decía, no te voy a decir que es recomendable, porque no es recomendable, es necesario. Es necesario. Y tener ese recurso y no aprovecharlo. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? El catecismo dice, un don particular del Espíritu Santo. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación del desaliento y de angustia ante la muerte. Sí, porque esas son tentaciones del diablo. Y este sacramento las disipa. Otro efecto del sacramento de la unción de los enfermos es que nos une en nuestra enfermedad a la pasión de Cristo. ¿Para qué sufrir la enfermedad a lo tonto? Hay que darle un sentido. Y la enfermedad encuentra su sentido cuando se une a la pasión de Cristo. Y lo que vincula sacramentalmente nuestra enfermedad a la pasión de Cristo es el sacramento de la unión de los enfermos. Yo puedo decir, Dios mío, te ofrezco mis dolores por los que están más enfermos que yo. Te ofrezco mis dolores por mis hijos. Te ofrezco mis dolores por la conversión de mi esposo. Puedo ofrecer todo eso, sí. Y el Señor escuchará nuestra ofrenda. Pero lo que vincula sacramentalmente mi enfermedad a la pasión de Cristo es el sacramento de la unción de los enfermos. Dice el catecismo, por la gracia de este sacramento el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. En cierta manera es consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora del Salvador, para dar fruto a través de mi sufrimiento que ofrezco en sacrificio unido a tu sacrificio en la cruz. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido nuevo, viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús. Te digo, la diferencia entre sufrir la enfermedad a lo tonto y hacer de ella una participación de la obra salvífica de Jesús. Otro efecto de este sacramento de la unción de los enfermos es la gracia eclesial. Los enfermos que reciben este sacramento, uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyen al bien del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque entonces la enfermedad se puede sacramentalmente convertir en una ofrenda por el bien del pueblo de Dios. Finalmente, y esto ya para el final, uno de los efectos de este sacramento es la preparación para el último tránsito, o sea, la preparación para la muerte. Como te digo, no es un sacramento que te va a curar la enfermedad. Es un sacramento que le va a dar sentido a tu enfermedad. Es un sacramento que va a consagrar tu enfermedad para unirla a los sufrimientos de Cristo. Es un sacramento que te va a dar paz, serenidad. Es un sacramento que va a disipar y alejar de ti las tentaciones del maligno de caer en la angustia y la desesperación y el miedo. Y es un sacramento que te va a preparar para morir. Es lo que hace este sacramento. Oye, morir da miedo, ¿no? Pues prepárate con este sacramento, que te va a dar la paz que necesitas para este último tránsito. Si el sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida. De manera que se le ha llamado también sacramento de los que parten. Es uno de los nombres del sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de los que parten.
La unción de los enfermos acaba de conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo, como el bautismo había comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana. Cuando fuimos bautizados, acuérdate que se nos ungió con el óleo de los catecúmenos, que es el tercero de los santos óleos. Fuimos bautizados con el óleo. Fíjate, es que esto es fantástico, mira. Cuando somos bautizados, no solamente se nos rocía el agua o se nos sumerge en el agua 3 veces. No. Además, somos ungidos 2 veces. Con el óleo de los catecúmenos, pero también se nos unge con el santo crisma, y con el crisma se nos unge como sacerdotes, profetas y reyes. Y precisamente porque estamos crismados, fíjate esto, porque estamos crismados, es decir, porque estamos ungidos con el crisma, es por lo que nos llamamos cristianos. Porque ¿qué significa Cristo? La palabra Christos en griego significa ungido. En hebreo se decía Mashal, que Mashal se traduce a español como Mesías. Y Mesías o Cristo lo que significa es ungido. Refiriéndonos a Cristo con C mayúscula es que es el ungido por excelencia. Por eso es que es Él el profeta por excelencia, el rey por excelencia y el sacerdote por excelencia, el sumo sacerdote, el rey del universo, el máximo profeta, porque Él mismo es la palabra de Dios, el Logos encarnado. Eso es el Cristo, por eso es porque está ungido. Entonces nosotros nos llamamos cristianos porque estamos ungidos con el crisma, estamos crismados como Cristo para ser sacerdotes, profetas y reyes. Esas son las 2 primeras unciones. Después, la siguiente unción es cuando somos confirmados. Después, los que son ordenados al sacerdocio también son ungidos. Se les ungen las manos para consagrarlas, para que entonces puedan confeccionar los sacramentos. Y en el caso de los obispos, cuando son ordenados obispos, bueno, ni se les unge siquiera, se les derrama un frasco de santo crisma en la cabeza que los baña por todos, así por completo. Esas son las siguientes unciones. Y la última unción que recibimos en la vida debe ser esta unción de los enfermos, esta unción del sacramento de los que parten. La unción de los enfermos acaba de conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo, como el bautismo había comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva, la de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates antes de entrar en la casa del Padre. Imagínate que te estás muriendo y el diablo te está jalando para el infierno. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Tentándote en ese momento para que reniegues, para que blasfemes, para que maldigas a Dios por estarte muriendo. Sí, claro que sí. ¿Tú crees que el diablo no se va a querer llevar tu alma en el último momento? ¿Vas a echarte esa batalla tú solo o vas a ir con las armas de la última unción? ¿Vas a dejar que tu pariente que está falleciendo enfrente esta batalla con Satanás solo o que le enfrente ungido? ¿Y a quién se ungía? Se ungía a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes, pero también a quién se ungía. Se ungía a los soldados para salir al combate. ¿Para qué? Se les ungía para 2 cosas. 1, para calentar sus músculos, así como hacen los atletas. A fin de cuentas, los guerreros, los soldados de esos tiempos que peleaban cuerpo a cuerpo eran atletas. Entonces, se ungían los músculos precisamente para suavizarlos, para calentarlos, para prepararse para la contienda. Y también se ungían al mismo tiempo para que sus músculos brillaran y se vieran más musculosos, como hacen los físico-constructivistas, por ejemplo. Exactamente igual. Entonces, por eso es que para librar esta última batalla, más nos vale ungirnos para prepararnos y para vernos más imponentes ante el maligno y salir bien librados en esa batalla final para poder llegar al cielo. Oye, después de lo que te acabo de decir, ¿en qué cabeza cabe no querer recibir este sacramento cuando estás muy enfermo,
cuando te van a hacer una cirugía en la que te puedes quedar muerto, o cuando estás ya muy anciano y cada vez más débil, en consecuencia en peligro de muerte, o cuando definitivamente estás ya en peligro de muerte porque estás ya agonizando. Es una necedad no recibir este sacramento, y mayor necedad porque a lo mejor el enfermo está tan enfermo que no tiene ya ni la plena conciencia para pedirlo. Es más necedad que sus parientes no manden llamar a un sacerdote, porque muchas veces no lo hacen por el error de que es que si le hablamos al padre se va a dar cuenta de que ya se está muriendo y se va a morir de miedo. Pues es que precisamente este sacramento le va a quitar todo miedo. Entonces déjense de tonteras y de cursilerías y de tontería y media. Tienen que llamar al sacerdote. No he visto los mensajes que me están poniendo, pero no me sorprendería que en los mensajes que me están poniendo vengan los típicos reproches. Es que cuando mi papá murió yo fui y el párroco me dijo que no, y no fueron, y se murió mi papá y nadie quiso ir. Sí, eso también es muy grave. Incluso tenemos un programa del Club de los Búhos dedicado, ahí tendrán que buscarlo en el historial, hay un programa dedicado justamente a los sacerdotes que no les da la gana ir a asistir a un moribundo, a uno gravemente enfermo. Sí, porque no se vale. Después de lo que te acabo de decir, no se vale tampoco que un sacerdote no quiera ir. Y que deje que alguien se muera sin confesarse, sin comulgar, a lo mejor sin haberse hasta confirmado, y aparte desarmado para librar esa última batalla, sin haber sido perdonado, sin haber comulgado, sin nada, y solo, para que se encare solo con el diablo ahí al final. O sea, también, yo no entiendo también qué pasa en la cabeza de los sacerdotes que no van a asistir a un moribundo. Digo, no soy yo quien para juzgarlos, sencillamente el acto de dejar morir solo, así tal cual, el acto de dejar morir solo a un moribundo por no ir a administrarle los sacramentos, la verdad es totalmente reprobable. Sí que lo es. Digamos las cosas como son. Grave el que no llama al sacerdote y peor el sacerdote que no acude. Tal cual. Y a lo mejor, una de las causas por las que es el sacramento, uno de los sacramentos más menospreciados es por eso, porque si voy con el padre me va a mandar a volar, como ya me pasó la otra vez, ¿ya para qué voy? Pudiera ser una de las causas. Atención, sacerdotes que tienen la gentileza de ver estos programas. No sean ustedes de esos, por favor. Por piedad, no sean ustedes de esos. No dejen morir solo y desarmado a un moribundo. Porque en sus manos está que no muera desarmado, sino todo lo contrario. Es en sus manos que un día se les consagró, donde tienen ustedes el poder de conferir estos sacramentos, para que en lugar de que el moribundo se vaya desarmado, se vaya con todas las armas, y se vaya en paz porque Dios lo perdonó, y se vaya sin angustia porque ya el sacramento de la unción de los enfermos le dio la paz. Y en todo caso hasta se vaya confirmado porque eso le faltaba. Está en sus manos, sacerdotes que ven este programa. En sus manos. Pues bien, amigos, creo que este programa nos deja temas de reflexión importantes. Si tú estás enfermo, pide, pero gravemente enfermo otra vez, tiene que ser algo grave. Pide que te den la unción de los enfermos. Si tienes un pariente grave, trae un sacerdote. Y si te manda a volar, ve y busca otro. Pero no dejes que un familiar tuyo que esté en este momento gravemente enfermo se quede sin estos sacramentos. Y ahora, si tú estás postergando tu confirmación, ¿qué esperas? ¿A tener que hacerlo expresa antes de casarte porque no te queda de otra? No juegues a eso. Si te vas a casar y no estás confirmado, confírmate, pero con la convicción de que necesitas las gracias del Espíritu Santo para poder llevar a cabo tu vida matrimonial. Y si tú eres de los papás que ponen 1000 pretextos, según ellos totalmente justificables, pero a fin de cuentas pretextos. Oye, ¿qué es más importante para un papá que la vida de fe de sus hijos, que la salvación de sus hijos? No debería para un papá católico haber nada más importante que la vida de fe y la salvación de sus hijos. Entonces, cualquier cosa, cualquier razón, motivo, circunstancia por la que tú mismo te has justificado para postergar la confirmación de tus hijos, por favor despierta, quítate la venda de los ojos, no es más que un pretexto. No los dejes desarmados. Bien, ¿cómo está el mundo de hoy? El mundo que tienen que enfrentar nuestros jóvenes es mucho más complicado que el que tuvimos que enfrentar nosotros de jóvenes. Y si a nosotros nos costó trabajo aún con la confirmación, imagínate lo que le ha de costar a tus hijos sin esa confirmación. Otra vez, ¿los quieres echar solos con sus propios medios a la batalla?
o los quieres armar con la unción del Espíritu Santo para que salgan a enfrentar la vida tan difícil a su joven edad como dignos hijos de Dios? La decisión, papá, mamá, es tuya y la responsabilidad también. Pues bien, queridos amigos, que con esto terminamos esta emisión del Club de los Búhos. Y ya vino aquí Buino para despedirse de ustedes. Ahora, hay una cosa también, si ya se murió la persona, porque también eso pasa, ya no tiene caso que le hablen al sacerdote. Los sacramentos son de vivos. Entonces, si ya murió una persona, ya no tiene caso que le llamen. Y si va el sacerdote, no le exijan que le dé los sacramentos porque ya murió. Los sacramentos son para vivos. Hay que entender también eso. Y bueno, pues aquí terminamos ya nuestra transmisión de esta noche. Muchas gracias a todos ustedes. La próxima semana, forzosamente, porque voy a viajar, el programa va a tener que ser en martes o lunes quizás. A lo mejor lunes. Así que estén al pendiente, porque sería mejor lunes. Porque viajo el miércoles muy temprano de mañana, así que sería mejor el lunes. Estén al pendiente para la próxima emisión. Y no tengo tema, si les gustaría que hablara de un tema, déjenme un mensaje y veremos de qué podemos hablar. Bien, amigos, pues hasta la próxima, con el favor de Dios. Que Dios los llene a todos ustedes de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. Por los caminos de la fe, uno de los más de 10 libros escritos por tu amigo Mauricio Pérez. Por los caminos de la fe, un libro fácil de leer a la vez que profundo y siempre fiel al magisterio de la Iglesia Católica. Por los caminos de la fe, una serie de reflexiones que incluye algunos textos de mi columna Semillas de la Palabra, que ha sido galardonada entre las mejores columnas de espiritualidad en Estados Unidos y Canadá por la Asociación de Prensa Católica. Por los caminos de la fe, disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon.com y a través del sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Te saludo tu amigo Mauricio Pérez. ¿Qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver? Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido, y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. Se trata de mi nuevo título, la novela El laberinto del perdón. Es mi 11º título y me complazco en compartirlo contigo. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido. El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder. Apasionate por nuestra fe.